En el año 1348, en el hospital más grande de París, los pacientes dormían de 6 en 6. En la misma cama. Y algunos de esos compañeros de cama llevaban muertos varias horas. Hoy te duele el estómago, vas a urgencias, te hacen un escáner y en 3 días estás en tu casa viendo Netflix. En la Edad Media, entrabas caminando al hospital y salías en un ataúd. Si tenías suerte. En los próximos minutos vas a descubrir cómo funcionaban realmente los hospitales medievales, qué hacían los médicos que hoy consideraríamos tortura, y por qué la mayoría de pacientes morían no por su enfermedad, sino por el tratamiento. Al final te voy a revelar cuál era el procedimiento más popular de la época, el que los médicos aplicaban para absolutamente todo, y por qué ese tratamiento solo conseguía una cosa: matar más rápido a los pacientes. Pero primero tienes que entender algo fundamental. Cuando digo hospital medieval, borra de tu mente cualquier imagen que tengas de un centro médico. Olvida los pasillos blancos, las enfermeras, los equipos de diagnóstico. Un hospital medieval no era un lugar para curarte. Era un lugar para morir con los santos cerca. La mayoría de estos hospitales los fundaban monasterios o la iglesia. Y su objetivo principal no era sanarte el cuerpo. Era salvarte el alma. Creían que si estabas enfermo, probablemente Dios te estaba castigando por algo. Así que la prioridad era rezar por ti, confesarte, prepararte para el más allá. La medicina era secundaria. Un extra. Casi un detalle. El ejemplo más famoso es el Hôtel Dieu de París. Fundado en el siglo VII, era el hospital más grande de Europa durante la Edad Media. Y lo que ocurría dentro de sus muros te quitaría el sueño. Imagínate esto. Una sala enorme con camas de madera. En cada cama, no 1, no 2, 4, 5, hasta 6 pacientes. Juntos. Apretados. Algunos con heridas abiertas. Otros con fiebres contagiosas. Algunos tosiendo sangre. Y otros que llevaban horas muertos pero nadie los había retirado todavía porque no daban abasto. Pregúntate algo. ¿Dormirías esta noche junto a 5 desconocidos enfermos? ¿Sabiendo que uno de ellos podría tener la peste? ¿Que otro podría estar agonizando a tu lado mientras intentas descansar? Pues esa era la realidad. Y las camas compartidas eran el menor de los problemas. Ahora viene lo que ningún libro de historia te cuenta. El olor. Cierra los ojos un segundo e imagínalo. Cientos de personas enfermas hacinadas en un espacio cerrado. Letrinas que eran simplemente agujeros en el suelo, a veces desaguando cerca de donde sacaban el agua para beber. Heridas infectadas supurando. Excrementos. Vómitos. Sudor de fiebre. Y encima de todo eso, el olor dulzón de la carne pudriéndose. Porque los cadáveres a veces tardaban días en ser retirados. Las sábanas se cambiaban, casi nunca. El agua para lavar a los pacientes era la misma para todos. Y la ventilación era prácticamente inexistente. El hedor era tan brutal que hay crónicas de la época donde visitantes escriben que el aire del hospital era tan fétido que el más sano de los hombres se enfermaría solo con respirarlo. Y ahora los números. Presta atención porque esto es importante. La tasa de mortalidad en estos hospitales llegaba al 70%. 7 de cada 10 personas que entraban, no salían. Y no porque sus enfermedades fueran incurables, sino porque el propio hospital las mataba. ¿Y los médicos? Había aproximadamente un médico por cada 10.000 personas. En algunas zonas rurales, uno por cada 50.000. Ir al médico no era difícil. Era prácticamente imposible. Pero el olor y la suciedad eran solo el escenario. Espera a conocer a los médicos. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura. Los que practicaban la medicina en la Edad Media se llamaban barberos cirujanos. Sí, barberos. El mismo tipo que te cortaba el pelo también te amputaba una pierna. Y no es una exageración. Estos hombres no tenían formación médica como la entendemos hoy. Se basaban en textos antiguos, principalmente de un médico griego llamado Galeno que había muerto 1000 años antes. El problema es que Galeno nunca diseccionó un cuerpo humano. Estaba prohibido. Así que todo lo que sabía de anatomía lo aprendió abriendo monos y cerdos.
Y los médicos medievales seguían sus enseñanzas como si fueran palabra sagrada. Errores incluidos. Pero lo peor no era la ignorancia teórica. Era la práctica. Imagina que te rompes un brazo y se te infecta. El barbero cirujano decide que hay que amputar. No hay anestesia. Te dan un trozo de cuero para morder y varios hombres te sujetan. El cirujano agarra sus herramientas, las mismas que usó hace una hora con otro paciente, sin limpiar. Y empieza a serrar. Las crónicas describen gritos tan horribles que parecía que el alma abandonaba el cuerpo antes que el miembro. Y después de la amputación, cauterizaban la herida. Con hierro al rojo vivo. Para detener la hemorragia. ¿El resultado? Prácticamente el 100% de los pacientes desarrollaban infecciones. Las herramientas estaban contaminadas. El concepto de esterilización no existía. Y muchos morían días después, no por la herida original, sino por la gangrena que les provocaba el propio tratamiento. Pero aquí viene algo que probablemente no sabías. ¿Cómo diagnosticaban los médicos medievales? Mirando tu orina. Y oliéndola. Y probándola. Sí, la bebían. Se llamaba uroscopia. Tenían ruedas con 20 tonos diferentes de orina y creían que según el color, el olor y el sabor, podían determinar qué humor de tu cuerpo estaba desequilibrado. Era pseudociencia pura, pero era la base de la medicina de la época. Si esto ya te parece una pesadilla, guarda este vídeo. Porque lo que viene es peor. Todo lo que te he contado hasta ahora, las camas compartidas, el hedor, los barberos con sierras sucias, todo eso era horrible. Pero había algo peor. Un tratamiento que los médicos aplicaban para absolutamente todo. Dolor de cabeza. Fiebre. Infección. Melancolía. No importaba que tuvieras. La respuesta siempre era la misma. La sangría. Creían en la teoría de los 4 humores. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Si estabas enfermo, era porque alguno de esos humores estaba en exceso. Y la solución lógica era, sacarte sangre. Te abrían una vena del brazo con una cuchilla. Y dejaban que la sangre fluyera hacia un recipiente. A veces sacaban medio litro. A veces 1 litro. A veces hasta 2 litros. 2 litros. De sangre. A una persona ya debilitada por la enfermedad. El resultado era predecible. El paciente se debilitaba aún más. Su sistema inmune colapsaba. Y lo que podría haber sido una enfermedad superable se convertía en una sentencia de muerte. Lo más escalofriante es que creían genuinamente que te estaban salvando. Mientras te desangraban, pensaban que estaban restaurando el equilibrio de tu cuerpo. No había maldad. Solo una ignorancia absoluta que mataba a miles. Y cuando todo esto fallaba, cuando ni las sangrías ni las amputaciones ni las oraciones funcionaban, quedaba un último recurso. Uno que era peor que la muerte misma. Lo que voy a contarte ahora es lo más triste de todo. Si te diagnosticaban lepra, tu vida terminaba. No porque fueras a morir inmediatamente, sino porque dejabas de existir para la sociedad. Te arrancaban de tu familia. Te obligaban a vestir ropas distintivas. Te daban una campanilla que tenías que hacer sonar cuando caminabas, para que la gente pudiera huir de ti. Y te enviaban a un lazareto. Un lugar de aislamiento donde vivirías lo que te quedara de vida, completamente solo. En el pico de la epidemia de lepra, había más de 19.000 lazaretos solo en Europa. 19.000 lugares donde la gente iba a pudrirse lentamente, alejada de todo lo que amaba. No había cura. El tratamiento consistía en darte comida, un techo y prepararte espiritualmente para la muerte. Nada más. Morías solo, desfigurado, olvidado. Ahora quiero que pienses en algo. La próxima vez que te quejes porque tienes que esperar 2 horas en urgencias, recuerda esto. Recuerda las camas con 6 personas. Recuerda el olor a muerte. Recuerda los barberos con sierras oxidadas. Recuerda los 2 litros de sangre que te sacaban para curarte un resfriado. Hoy te tomas una pastilla y una infección desaparece. En la Edad Media, esa misma infección te habría costado un brazo. O la vida.
Literalmente. La medicina moderna, con todos sus defectos, es un milagro que nuestros antepasados no podrían ni imaginar. Y lo damos por sentado cada día. Si este vídeo te hizo ver la historia de una manera diferente, suscríbete. Porque cada semana traigo historias como esta, historias que cambian cómo ves el mundo que te rodea. Y la próxima vez que alguien te diga que cualquier tiempo pasado fue mejor, ya sabes qué responderle.